El conflicto en Ucrania tiene consecuencias a nivel global. Hemos invitado en esta mañana al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la prestigiosa revista Análisis Semanal, para conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo y sus posibles efectos en Latinoamérica, en Ecuador. Economista Acosta, bienvenido. ¿Cómo van los mercados globales? ¿Cómo va la región? ¿Qué efectos se esperan como rebote de lo que está sucediendo en Ucrania? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Vemos cómo el conflicto provocado por la invasión de Rusia a Ucrania está pasando factura y nos va a pasar factura al Ecuador. Por un lado, si queremos decir por el lado positivo, el único o el principal beneficiario es el fisco ecuatoriano, porque al elevarse los precios del petróleo por encima de los $120 por barril, implicará ingresos adicionales importantes. Depende de cuál sea el precio promedio del año, pero podríamos estar hablando de que el fisco reciba alrededor de $2.000 millones adicionales en ingresos. Esto reduce la necesidad de financiamiento, no es que es dinero que ahora tiene que decidir en qué gastar, simplemente va a tener que seguirse endeudando para cerrar el año, pero el endeudamiento va a tener que ser algo menor, no necesita tanto endeudamiento para cerrar el año como antes. Sin embargo, para el resto de la economía los efectos son negativos. Hay un efecto directo en los exportadores a Rusia. Los productos más afectados son el banano. De los 1.000 millones que el Ecuador exportó el año pasado a Rusia, 700 millones fueron en banano. Y lo grave es que la quinta parte del banano que se exporta al mundo va a Rusia. Entonces es una proporción bastante difícil de enviar o redirigir a otros mercados. Lo mismo sucede con las flores. Las flores exportaron $100 millones. El 11% de las exportaciones ecuatorianas de flores al mundo van a Rusia. Algo menor impacto será en el camarón, porque 2,7% de las exportaciones totales de camarón van a Rusia. Pero los productos que más dificultad tendrán para redirigir a otros mercados van a ser banano y flores, y van a verse afectados por reducciones importantes en los precios, porque esos productos van a inundar otros mercados, haciendo que caigan sus precios. Y esto es un llamado de atención para el Ecuador también, porque el Ecuador tiene dificultades para redirigir sus exportaciones a otros mercados, porque no firmó acuerdos comerciales, como sí lo hicieron los países vecinos. El Ecuador no tiene un acuerdo comercial con Canadá, a donde podría enviar una parte importante de esta producción de banano. No tiene acuerdo comercial con Estados Unidos, con Corea del Sur, es decir, con una infinidad de países con los que nuestros vecinos sí tienen acuerdos, y para ellos es más fácil en este momento redirigir su producción hacia otros mercados que para el Ecuador, que va a tener más dificultades en redirigir esa producción. Economista Acosta, muy buenos días. Se habla, de acuerdo a un reporte del Comité Empresarial Ecuatoriano, de que 1.142 empresas ecuatorianas estarían sintiendo ya los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Se llegó a hablar de alrededor de unos $200 millones que sería ya el impacto, pero le pudimos escuchar también al presidente de la República, Guillermo Lasso, quien decía que este es un problema del sector productivo. ¿Es así? Yo creo que el impacto es mucho mayor. Lo que dice el sector empresarial está subestimado. Ellos están diciendo cuál es el impacto directo, pero el impacto no se acaba ahí. El impacto es mucho mayor. No solamente afecta a quienes exportan a Rusia. Sería un problema muy reducido si fuese solamente eso. Otro nivel de afectación es para los productores en general. Todos los productores, empresas grandes, pequeñas, pequeños productores, pequeños agricultores. ¿Por qué? Porque incluso quienes no venden a Rusia, pero este conflicto y esta elevación de los precios del petróleo a los niveles actuales ha elevado también el costo de todos los derivados que se elaboran con petróleo. Tenemos los fertilizantes, que de por sí ya estaban en precios altísimos, este momento van a subir aún más. Los plásticos, el transporte internacional, todo esto afecta en una infinidad de insumos. Es decir, la afectación aquí no se reduce a 1.000 empresas o a 2.000 empresas. No, esta afectación es generalizada a todo nivel y viene por el lado de una destrucción de competitividad, porque se elevan los costos de estos insumos tan importantes para la producción. Para los ciudadanos de a pie también hay una afectación. Esto no se queda solamente en quien exporta a Rusia. Los ciudadanos de a pie también vamos a sentir el impacto a través de una presión al alza de ciertos precios. Ciertos productos van a tender a subir en su precio,
porque o son derivados del petróleo, tienen un impacto fuerte por el lado de se usa el petróleo para su elaboración, o porque tienen una restricción en el comercio internacional, que es el caso del trigo, por ejemplo, en donde la región en conflicto es una zona productora importante de trigo. Entonces, sí va a haber una afectación y se va a sentir a nivel generalizado. Esto no es un tema puntual, esto es un tema general, y por eso es que más bien es un llamado de atención a adoptar ciertas políticas necesarias y urgentes. Una de esas es trabajar en construir competitividad de manera transversal, y no solamente porque llegó esta circunstancia, debimos haberlo hecho siempre. Pero bueno, aprovechando, no lo hicimos, el Ecuador siempre llega tarde a este tipo de actividades, pero bueno, hagámoslo ahora, aprovechemos ahora. Necesitamos un entorno tributario competitivo. Esto significa, por ejemplo, que funcione de manera definitiva la devolución de impuestos a las exportaciones, lo que se conoce como el drawback, que está en la ley, pero que no tiene un reglamento y que por eso no se está aplicando. El Ecuador exporta impuestos, eso destruye competitividad. Tenemos que trabajar en seguir abriendo mercados para que cuando suceda este tipo de conflictos, eventualmente podamos también redirigir fácilmente nuestra producción. Trabajar en eliminar trámites, tramitología, que sea mucho más fácil producir en el país, crear un entorno atractivo para la inversión. Esos son los temas de fondo que tenemos que trabajar, porque la afectación que estamos viendo es una afectación generalizada y que la manera de solucionarlo es también a través de medidas transversales para construir competitividad en el país. Usted ha señalado un punto muy importante: los problemas de Ecuador por efectos de esta situación internacional no tienen que ver únicamente con las exportaciones ecuatorianas, también con las importaciones. Ha dicho usted que el petróleo no es solo combustibles, es industria plástica, es fertilizantes y otras que se ven afectadas. Y a esto se suma ese tema ya deficitario desde la pandemia, denominado de las cadenas de aprovisionamiento, que entre otras cosas se traduce en altos costos de transporte de containers que afectan al comercio mundial. ¿Cómo va a sentir Ecuador toda esta situación? Bueno, vemos que la crisis de los contenedores y del transporte logístico internacional todavía no se había solucionado. Llevamos más de un año con ese problema a nivel internacional, justo después de las cuarentenas y de la pandemia. Los precios del transporte logístico internacional se duplicaron en ese periodo. La buena noticia era que habían dejado de crecer, pero con este nuevo impacto probablemente vivamos otro incremento en sus precios, porque hay un impacto fuerte por el lado de una elevación en el precio de los combustibles. Entonces eso lo vamos a sentir también en todo el resto del aparato productivo, porque los insumos, toda la producción requiere de un insumo que tiene, o de bienes de capital, que tiene un origen importado y que tiene que ser traído vía contenedores en transporte marítimo. Entonces hay una afectación transversal en la economía. Y hay una afectación adicional de la que no hemos hablado, y es la afectación para los compradores de productos de exportación ecuatorianos. También aquí no me refiero solamente a los compradores en Rusia o a los compradores en Ucrania. La afectación va mucho más allá, porque una elevación de precios del petróleo como la que hemos visto, sobre los $100 por barril, si es que no se logra suavizar ese impacto y el precio desciende a un valor racional, lo que vamos a registrar es que el mundo desarrollado va a tener menos dinero para poder comprar otras cosas, va a tener que destinar más recursos a comprar combustibles y le va a alcanzar menos para comprar otras cosas. El resultado para el Ecuador es que la demanda de productos ecuatorianos se va a debilitar en el mundo desarrollado. Eso tampoco son buenas noticias para el país, y hay que estar muy atentos. Incluso estos precios tan elevados del petróleo podrían inducir a una recesión en el mundo desarrollado, teniendo un costo importante a nivel de países exportadores como el Ecuador, que envían productos sobre todo de agroexportación. Entonces hay una afectación también por ese lado que hay que estar muy pendientes. Entonces vemos que realmente este conflicto no se reduce solamente a quien exporta a la zona en conflicto, sino que el impacto también es mucho más generalizado, incluso por la capacidad de compra que tiene el mundo desarrollado de productos de exportación ecuatorianos. Vayamos a estos hechos que son contrapeso en esta situación: los ingresos
extras por el precio internacional del petróleo. Hay estimaciones que hemos escuchado de entre 1.500 hasta algo más de 2.000 millones de dólares que podrían ser los ingresos extras para el gobierno de Guillermo Lasso si la situación se mantiene. Por otra parte, las reformas tributarias que se hicieron en Ecuador están dando resultados. El SRI ha anunciado que la recaudación tributaria creció en 344 millones de dólares entre enero y febrero. Este otro aspecto, ¿cómo va a influir en la economía ecuatoriana? Bueno, el resultado es que le va a dar algo de alivio al sector fiscal. El sector fiscal desde hace algunos años vive del endeudamiento. Precisamente desde 2014-2015, cuando cae el precio del petróleo, el fisco en ese entonces dijo, el gobierno dijo, yo no voy a dejar de gastar, lo que voy a hacer es me voy a endeudar, voy a tarjetear. Entonces estamos viviendo de la Mastercard desde hace mucho tiempo, y eso significa que año tras año, para cerrar el presupuesto del año, el gobierno tiene que endeudarse agresivamente. El año pasado se necesitaron más de 8.000 millones, para este año probablemente se van a necesitar alrededor de 6.000 millones para poder cerrar la brecha fiscal. Entonces, el que haya ingresos adicionales por el petróleo, pensemos que son 2.000 millones adicionales, significa que la necesidad de endeudamiento para poder cerrar el presupuesto ya no va a ser de 6.000 millones, sino que probablemente será de 4.000 millones. Esto le da un alivio muy importante al fisco. Pero no hay que malinterpretar y decir, es que esa es plata que ahora pueden decidir en qué gastar y que tienen que invertirla. De ninguna manera. Es plata que definitivamente para lo único que sirve es para que el fisco tenga que endeudarse menos, porque todavía el fisco sigue viviendo de un endeudamiento agresivo, porque sigue gastando más de lo que tiene en ingresos. El presidente Lasso se encuentra en Chile y uno de sus principales objetivos, ha dicho, será hablar con el nuevo presidente para un apoyo para tratados de libre comercio, para este tratado de los países del Pacífico. Esto de los tratados de libre comercio, de la apertura comercial, tratados bilaterales, son un eje transversal en el gobierno de Guillermo Lasso. Quisiéramos preguntarle en la situación actual del mundo, ¿cómo afectarán estos a la industria, a los servicios, al comercio, al turismo, a la educación y al sector público en Ecuador? Bueno, tenemos que estar muy claros que el mundo está más integrado que nunca y eso da grandes oportunidades porque permite alcanzar economías de escala, es decir, producir en gran escala, permite reducir costos, ser más eficiente, permite obtener innovación, permite especializarse, ser buenos en lo que uno hace. Entonces vemos cómo, por ejemplo, el ataque a Ucrania, la invasión a Ucrania, pone en riesgo la industria automotriz. ¿Por qué? Porque Ucrania es un eslabón importantísimo en toda la industria automotriz mundial. Eso es parte de esa integración que vemos. El Ecuador lamentablemente ha decidido aislarse de la integración mundial, no firmando acuerdos comerciales, y de esa manera no forma parte de esos eslabones productivos mundiales, y el objetivo tiene que ser incorporarnos de esos eslabones, lograr ser actores importantes en los distintos eslabones. Mencionando el tema de vehículos, yo creo que el Ecuador tiene un potencial muy grande, por ejemplo, en partes y piezas. Puede enlazarse, y qué buena noticia sería que el Ecuador sea un productor importante para ciertas marcas de ciertas partes de los vehículos. Eso es enlazarse a la producción mundial. Entonces, hay muchísimo por hacer en el caso ecuatoriano, y el beneficio al final del día va a ser muy grande. Al estar mucho más integrados, vamos a poder tener los beneficios de la especialización, de las economías de escala, de poder elevar nuestra producción mucho más allá de lo que lo podemos hacer si nos enfocamos en un mercado minúsculo de 17 millones de habitantes. El mundo tiene 7.000 millones de habitantes, además tiene un mayor poder adquisitivo. Entonces tenemos que enfocarnos en el mundo y dejar de mirar solamente un mercado minúsculo que no nos permite obtener todos estos beneficios del comercio internacional. Economista Costa, vayamos a una mirada internacional, lo que está sucediendo en Ucrania, esta información de que Rusia podría eventualmente caer en un default, no poder responder desde sus compromisos de deuda externa. Entendemos que Rusia no está en una situación accidental. Esto aparentemente es algo planificado en el largo plazo por su presidente Putin. Rusia en lo financiero habría intentado blindarse en alguna medida del sistema financiero y bancario internacional, no con mucho éxito, pues su economía está sufriendo. Ahora se dice también que la China está apoyando
a Rusia y beneficiándose también, especulando con petróleo ruso barato que ya no podrá colocar con tanta facilidad Rusia en los mercados. Quisiéramos un análisis sobre esta situación de Rusia y del gigante mundial China. Bueno, vemos que Rusia desde hace ya algunos años está controlada y ha sido manipulada por el autoritarismo de Putin. Logró crear un gobierno totalitario a través de reformas legales que le permiten mantenerse en el poder por muchísimos años más. Creó un sistema de instituciones económicas extractivas que permiten obtener rentas importantes para grupos pequeños de la población. Los oligarcas en Rusia, oligarcas corruptos, el gobierno que obtiene rentas también, mientras la gran mayoría de la población está aislada de todos sus beneficios. Tiene instituciones políticas extractivas basadas en el autoritarismo, un gobierno totalitario, sin libertades para la población. Y lamentablemente, como sucede en el mundo, esta combinación de instituciones económicas y políticas extractivas son la garantía del subdesarrollo. Rusia hace muchos años dejó de ser lo que era, es una economía que se quedó estancada. Al día de hoy, Rusia ni de lejos se parece a lo que era en su momento la Unión Soviética, cuando competían Estados Unidos y la Unión Soviética por ser la potencia mundial. Ahora Rusia se quedó atrás y vemos que la economía rusa es más pequeña que la economía italiana. Un país tan pequeño como Italia es muchísimo más grande económicamente hablando que Rusia. Es más pequeña que la economía de Corea del Sur. Es de una economía del mismo tamaño que Brasil. Y bastante subdesarrollada también, por cierto, porque depende de la exportación de recursos naturales, petróleo, metales. No es una economía basada en la innovación. Desde hace algún tiempo, y esto es lo que no cuadra, y hay un desbalance entre lo político y lo económico. En lo político, este gobierno, esta estructura autoritaria, instituciones políticas extractivas, lo que hicieron es ir impulsando a que Putin quiera recuperar la gloria perdida de la Unión Soviética, las glorias pasadas imperiales de los zares, pero el problema es que la parte económica no le acompaña. Es una economía pequeña en el mundo y por eso es que también todo el mundo se puede dar el lujo de aplicar restricciones a Rusia sin impactos catastróficos. El entorno actual, por ejemplo, si esto hubiese sucedido con China, hubiese sido totalmente distinto. El mundo no hubiese podido aplicar restricciones como se ha hecho con Rusia, porque China es una economía, es de las economías más grandes junto con Estados Unidos. Entonces vemos cómo realmente Rusia podrá en este entorno buscar algo más de poder, pero su economía no le acompaña. Y esas aspiraciones imperiales que al final del día han llevado a la violencia que estamos viviendo, van a verse limitadas por una economía subdesarrollada, una economía con grandes límites. Y la cosa es muy distinta con China. Con China sí estamos hablando de una gran potencia mundial que sabe además cuál es su peso a nivel internacional y que hasta ahora ha buscado actuar por otros métodos más sutiles que no son la invasión. China también tiene aspiraciones territoriales, también tiene aspiraciones en Taiwán, con su criterio de una sola China, pero no ha enviado o ha hecho una invasión con tropas de manera agresiva. Hay que ver qué sucede en el futuro, pero lo más probable es que aplique con mucho más cuidado y sabiendo del peso económico que tiene, porque en ese caso sí estamos hablando de una potencia a nivel mundial, no un país relativamente pequeño como es Rusia. Ahora, estamos viendo muchas cosas que suceden día a día, economista Costa. La inflación que sigue creciendo directamente por los precios del petróleo, que políticamente tiene un enorme peso en Estados Unidos, que ha venido ya con una alta inflación. Esas enormes cantidades de dinero que se invertirá en defensa, armamento, rescate humanitario. Alemania hizo anuncios, Estados Unidos lo propio. A Ucrania, el gobierno de Estados Unidos decidió entregarle 14.000 millones de dólares y otros miles de millones de organismos relacionados con la banca pública internacional irán también a esa zona del mundo. ¿Qué efectos va a traer esto globalmente? También en las guerras históricamente han habido procesos de recesión. ¿Qué es lo que ve usted en el panorama, en el horizonte a nivel global? Bueno, Estados Unidos y Europa han tenido una política monetaria expansiva demasiado grande, demasiado agresiva por mucho tiempo.
Estados Unidos empezó en 2009 frente a la crisis financiera internacional. Después, con la pandemia, aceleró todas estas políticas expansivas, tasas de interés cercanas a cero por demasiados años y emisión de dinero que alcanzó un récord el año pasado, con una emisión que superó el 40% en relación al año anterior. Entonces vemos que toda esa política monetaria expansiva ya está comenzando a pasar factura a través de una inflación fuerte en Estados Unidos. Claro, eso se ve agravado además por la elevación del precio del petróleo. Pero hay que estar muy claros, no es el petróleo el que provoca el causante de fondo de la inflación. El petróleo incrementa precios de manera temporal por una sola ocasión, pero hay un causante monetario dentro de esa inflación norteamericana y europea que viene por el lado de esa expansión agresiva de la emisión monetaria. Estos nuevos programas de ayuda a Ucrania y programas de gasto van a seguir presionando en la inflación porque van a ser financiados probablemente vía emisión de dinero. Cosa distinta sería si fuese de ahorros reales, pero es muy probable que mucho de ese dinero salga de nuevas emisiones de dinero, haciendo que el problema de la inflación más temprano que tarde tenga que ser enfrentado, y eso es algo para lo que tenemos que estar preparados también en el Ecuador, porque la manera de enfrentar esos problemas ya lo vivimos en los años 70 y cómo terminó la inflación en Estados Unidos en los 80 a través de una elevación fuerte de tasas de interés. Eso funciona como una atracción de recursos hacia Estados Unidos, los capitales fluyen hacia Estados Unidos, se encarece el costo del dinero a nivel mundial y los países altamente endeudados tienen graves problemas para pagar sus deudas, porque de la noche a la mañana tienen que pagar intereses mucho más altos. Ya lo vivimos en la región con la crisis de la deuda de 1982. Tenemos que tener cuidado de estar preparados, de seguir fortaleciendo nuestras cuentas fiscales, tratar de dejar de depender del endeudamiento, porque la era del dinero barato está llegando a su fin y más temprano que tarde tendremos elevaciones de las tasas de interés y mayor dificultad para conseguir financiamiento internacional. Para finalizar, economista Costa, ¿cómo prepararse aquí en Ecuador? ¿Qué políticas públicas previsivas debería tomar el gobierno de Guillermo Lasso para afrontar de mejor manera los efectos globales que están produciendo y va a producir la guerra en Ucrania? El tema de fondo aquí es trabajar en competitividad, algo que debimos de haber hecho siempre, pero con la coyuntura actual es aún más urgente. Tenemos que declararle una guerra al trámite, que sea más fácil producir, emprender. Tenemos que seguir abriendo mercados, no podemos depender de pocos mercados. Nuestros productos tienen que entrar sin castigo a la mayor cantidad de mercados que logremos. Tenemos que internacionalizar el mercado bancario, que venga la competencia internacional, liberar el flujo de capitales, para de esa manera beneficiarnos de tasas de interés más bajas. Necesitamos tener una ley laboral moderna, en base a los mejores estándares internacionales. Necesitamos un sistema tributario competitivo. No podemos seguir exportando impuestos como es el caso del drawback, que todavía no funciona. Necesitamos tener un entorno tributario que sea competitivo. Y como sexto tema, necesitamos abrirnos a la inversión privada. Lamentablemente las normas, la constitución, las leyes en el país limitan la inversión privada, cuando establecen que hay ciertos sectores donde solo el Estado puede invertir y por excepción, como última prelación, puede entrar el sector privado, o cuando limitan los arbitrajes internacionales y le dice al inversionista internacional, usted tiene que confiar en la justicia local, en esa que los políticos le meten la mano cada cierta cantidad de tiempo. Esos son temas que limitan al final del día la inversión, o con el irrespeto a la propiedad privada, que también es muy frecuente en el país. Por ejemplo, cuando se declara una amnistía luego de todos los ataques que hubo a la propiedad privada en octubre de 2019, destrucción de Quito, florícolas, etcétera, pero eso no es penado, simplemente no pasa nada. El día de mañana podrá existir un nuevo levantamiento de ese tipo, porque sabemos que se va a perdonar cualquier ataque a la propiedad privada. Todo eso son temas que limitan la inversión, que limitan la capacidad de crecimiento de la economía. Entonces son temas que hay que trabajar porque tenemos que tener una economía competitiva que atraiga inversiones como mecanismo para poder desarrollarnos y generar bienestar. Le agradeceríamos también, economista Costa, un brevísimo comentario sobre Chile. La coyuntura política, mañana hay un cambio de gobierno. Chile transita del neoliberalismo a un gobierno que se ha autocalificado como ecofeminista.
un gobierno de izquierda. Los gobiernos se suceden de izquierda y de derecha y eso es normal. Gobiernos socialistas, gobiernos de cualquier signo político, eso es lo normal, ese es el juego de la democracia, así tiene que ser. Aquí lo importante, y ese es el gran desafío para Chile, es saber si es que las instituciones chilenas van a sobrevivir a la constituyente. Ese es el desafío de Chile, no el gobierno. El gobierno, bienvenido sea, de cualquier tendencia, pero el problema que puede vivir Chile es que está en un proceso de una constituyente que es probable que desarme todos los factores que permitieron su éxito en Latinoamérica. Y el desafío para el resto de países de la región, incluido el Ecuador, es que tenemos que seguir trabajando en construir instituciones que garanticen los fundamentos del crecimiento económico, instituciones económicas inclusivas, respeto a la propiedad privada, instituciones políticas inclusivas, límites al poder, repartir el poder en la sociedad a través de una democracia sólida, para que el día de mañana vengan gobiernos de izquierda y de derecha, como es lo normal y funciona en todo el mundo, pero el país sigue creciendo. Y ese es el gran desafío de la región, es construir esa institucionalidad adecuada para el crecimiento que limite el poder y permite esta construcción de instituciones económicas inclusivas y de instituciones políticas inclusivas. Gracias, economista Acosta, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.